Buenas noches a todos, ¿me pueden escuchar? ¿Alguien más? Bueno, si alguno más se puede, perfecto. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Vamos a seguir con los delitos contra el orden público. Hoy vamos a ver el tema de asociación ilícita, ¿sí? Y para la clase que viene vamos a ver asociación ilícita agravada y algún otro tipo que nos haya quedado suelto, ¿sí? Pero hoy la idea es terminar el 210 y después dejar el resto para la otra clase. Fíjense que estábamos hablando siempre de delitos que afectan a la tranquilidad pública y producen alarma, ¿sí?, en el espíritu de la sociedad y preocupación, y dijimos que en este tipo de delitos lo que se reprime, ¿sí?, y lo que se protege también no es un bien jurídico individual o la lesión producida a determinadas personas o bienes, sino a esa sensación, ¿sí?, de sosiego que debe tener gran parte de la sociedad. Fíjense que cuando hablamos de asociación ilícita, estamos hablando de crimen organizado, ¿sí? Ya no estamos hablando de personas que cometen un delito contra la propiedad o un delito contra la vida, sino precisamente de asociaciones, o mal llamadas bandas, ¿sí? Después vamos a ver la diferencia, que se dedican a cometer este tipo de delitos. Y ya el propio conocimiento por parte de la sociedad de que existen asociaciones ilícitas organizadas tendientes a cometer delitos, genera alarma social, ¿sí? Y es por eso que el Código Penal establece un tipo autónomo, ¿sí?, como la asociación ilícita, independientemente de los delitos que esa asociación ilícita pueda llegar a cometer. Cuando hablamos de asociación ilícita, y esto, a ver, para que les quede claro, podemos dar un sinnúmero de ejemplos, ¿sí? O sea, por ahí las asociaciones ilícitas que uno más conoce, o porque es lo que más se ve en la televisión, digamos, bueno, asociación ilícita destinada, no sé, a robar camiones blindados en el conurbano, por ejemplo, ¿sí?, que era bastante famoso, o sea, había personas que se dedicaban a cometer ese delito, pueden ser asociaciones ilícitas destinadas a producir delitos contra la propiedad, contra, por ejemplo, personas de la tercera edad, ¿sí?, que se dedican a eso. Puede haber asociaciones ilícitas en el marco de organizaciones estatales, ¿sí? Por ejemplo, puede haber un grupo de empleados en el ANSES, ¿sí?, con participación de privados y gente que trabaja en estas organizaciones destinada a producir defraudaciones contra el Estado Nacional, ¿sí?, o puede ser contra el Estado Provincial. A ver, hay asociaciones ilícitas en la aduana, hay estudios jurídicos contables que nacen como estudios jurídicos contables y que después se transforman en asociaciones ilícitas. Los barra bravas, ¿sí?, es un claro ejemplo de asociaciones ilícitas, ¿sí? O sea, en cualquier ámbito de la criminalidad eh, hay, ah, puede haber asociaciones ilícitas. En la importación, ya le digo, de bienes, por ejemplo, importaciones de autos, todo lo que es defraudación, obviamente robos.
hasta puede haber, que es un tema que yo lo he planteado, pero este delito tiene dificultades probatorias, ¿sí? En lo que respecta a cuando hay un grupo de personas que se dedican a hurtar billeteras en la calle en verano, por ejemplo. ¿Sí? Entonces decimos, mire, son una familia, son 7, 8, que se dedican a hacer esto. Entonces, uno por ahí tiende a individualizar cada uno de los hechos, y dice, bueno, tengo un hurto, tengo otro hurto, tengo otro hurto. Ahora, cuando todos esos hurtos son cometidos por las mismas personas, bajo las mismas modalidades, de manera reiterada, uno podría, ¿sí?, sostener que hay una asociación ilícita. Por eso les digo, desde los niveles gubernamentales a los niveles medios, a los niveles bajos, siempre que haya una estabilidad, una permanencia, una organización y una asociación destinada a cometer este tipo de delitos con esas características, independientemente del delito que posteriormente realicen, estamos en presencia del delito de la asociación ilícita. En lo que, fíjense que el artículo, vamos a leerlo primero. Fíjense, será reprimido con reclusión o prisión, dice el artículo 210, de 3 a 10 años, dice, al que tomare parte en una asociación o banda de 3 o más personas destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación, el mínimo será de 5 años de prisión. O sea, tenemos un tipo penal básico, ¿sí?, y un tipo penal agravado dependiendo de la calidad de aquellas personas que participen en la organización, ya sea jefes u organizadores. Lo primero que tenemos que entender, ¿sí?, porque la asociación ilícita es un delito bastante diferente al resto, que estamos frente a un delito que es autónomo, ¿sí?, es un delito formal, es un delito de peligro abstracto, que afecta fundamentalmente la tranquilidad pública y se consuma en el mismo momento en que los autores forman parte, ¿sí?, o deciden formar parte de esta asociación. Miren que el propio tipo penal dice por el solo hecho de formar parte, ¿sí? O sea, se consuma en ese momento. Y es un delito de carácter permanente. ¿Por qué es permanente? Porque a diferencia del robo, ¿sí?, o del homicidio, que son delitos instantáneos que se consuman en un momento determinado, la asociación ilícita se consuma en el momento de la incorporación, ¿sí?, a esta asociación y continúa, ¿sí?, por eso mismo que es permanente, hasta el momento en el que esa persona no pertenece más a la asociación ilícita. ¿Por qué puede no pertenecer más? Bueno, porque la asociación ilícita se desintegró, se disolvió, porque los metieron presos, o porque esa persona que formaba parte de la asociación ilícita decide no pertenecer más, ¿sí? Pero a lo largo de ese transcurso, desde la incorporación hasta el retiro, para decirlo de alguna manera, es un delito permanente. También decimos que es un ilícito de pura actividad que reprime actos preparatorios, ¿sí?, de ulteriores delitos que esta asociación ilícita pudiera cometer. Esto es una cuestión que ha sido discutida de manera constitucional. Ustedes recuerden lo que yo siempre les digo, el iter criminis, ¿sí?, en Penal 1, donde nace el delito, ¿sí?, que nace en la mente, es no punible, o sea, el pensamiento es no punible. Continuamos con los actos preparatorios, ¿sí?, que como vimos, en la generalidad de los casos no son punibles los actos preparatorios, salvo, como yo digo, que esos actos preparatorios constituyen un delito autónomo. Por ejemplo, si voy a comprar un cuchillo para robar a alguien, ese comprar un cuchillo no constituye un delito, es un acto preparatorio del robo, salvo que vaya a comprar un arma de fuego a una plaza. En ese caso va a ser un acto preparatorio de un robo, pero va a constituir un delito autónomo, que es el de, por ejemplo, portación legal de arma de fuego, pero los actos preparatorios no son punibles.
En este caso particular, ¿sí?, se produce un adelantamiento de la punibilidad en la asociación ilícita y se reprime precisamente la conformación de esta asociación ilícita antes de que esta asociación ilícita pueda cometer algún delito, ¿sí? ¿Por qué entonces se reprime la asociación ilícita? Bueno, no se pune precisamente por el daño que se genera a las personas o a los bienes, sino precisamente por la gravedad extraordinaria que tiene para una sociedad la conformación de este tipo de asociaciones que de alguna manera se vinculan con el crimen organizado, ¿sí? Como es tan grave la existencia de estas asociaciones, se adelanta la punibilidad y se reprime de manera autónoma, independientemente de todos aquellos delitos que esa asociación cometa, ¿sí? Esto genera, obviamente, una gran dificultad en lo que es materia probatoria, ¿sí? Es mucho más fácil acreditar una asociación ilícita a través de los delitos que se fueron cometiendo que arribar a la conclusión de que existe una asociación ilícita cuando todavía no se ha cometido ningún delito. Hasta acá, más o menos, ¿alguna consulta en lo que respecta a este tema? Bueno, seguimos. En lo que respecta al tipo objetivo, ¿sí?, vamos a empezar a desmembrar este delito que es bastante complejo. Vamos a hablar del sujeto activo, ¿sí? Bueno, ¿quiénes son los sujetos activos? ¿Sí? Y en este sentido, podemos decir que la asociación ilícita es un delito plurisubjetivo, ¿sí?, porque obviamente el propio tipo penal nos está exigiendo la presencia de 3 o más personas, ¿sí?, 3 personas como mínimo, aunque no exige su máximo. Y cualquier persona puede, ¿sí?, ser sujeto activo de una asociación ilícita. No hay que tener ninguna característica especial para ser coautor de una asociación ilícita. Aunque el Código Penal distingue, ¿sí?, en su segundo párrafo, una escala penal agravada para 2 tipos de calidades de autores. O sea, para los jefes y para los organizadores. Entonces, ¿quiénes son los jefes? Bueno, los jefes son aquellos que tienen autoridad sobre el resto de los integrantes de esta asociación, ¿sí? O sea, son los que mandan, son los que dirigen, son los que establecen las reglas y los que tienen un poder real sobre el resto de aquellas personas que integran una asociación ilícita. Puede ser uno o pueden ser varios, en eso no hay ningún tipo de limitación, y lo que se exige de alguna manera es que ese jefe, ese poder de dominio que tiene sobre el resto sea de alguna manera un dominio permanente, ¿sí?, que no sea circunstancial a los efectos de, por ejemplo, un hecho delictivo, ¿sí? O sea, es muy fácil de establecer quién es el jefe, quién es el que manda, quién es el que dirige. Bueno, el jefe de la asociación ilícita tiene un mínimo en su escala penal de 5 años de prisión, ¿sí? También tienen una escala penal agravada los organizadores, ¿sí?, de la asociación ilícita. ¿Quiénes son los organizadores? Bueno, son aquellos integrantes que participan en la fundación, en la constitución de esa asociación ilícita. O sea, básicamente podemos decir que son organizadores de una asociación ilícita los primeros 3 coautores, ¿sí?, o los primeros 3 miembros, porque son los que, en ese caso, constituyen, organizan la asociación ilícita. No constituye, no tiene carácter de organizador, por ejemplo, el instigador, ¿sí?, que es aquella persona que determina a otros, como ya habíamos visto en la clase pasada, a constituir una asociación ilícita para cometer delito determinado, pero no forma parte de la asociación ilícita, ¿sí? En ese caso, si existe un instigador, va a tener la misma pena que
el autor, pero no como organizador o como jefe, ¿sí? Entonces el mínimo legal no va a ser de 5, sino va a ser de 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pertenece. En lo que respecta a la participación, la mayoría de la doctrina establece que solamente puede haber coautores, ¿sí? E instigadores, ¿sí? Que no podría haber partícipes en este caso. O sea, autores no hay porque tienen que ser 3, o sea, tienen que ser coautores. Y ahora después lo vamos a ver, o se forma parte o no se forma parte, o sea, o estoy adentro o estoy afuera. ¿Sí? Entonces no habría la posibilidad de que haya una participación primaria o secundaria, aunque algunos dicen que sí. En lo que respecta a los sujetos activos, hay una discusión que tiene que ver con, miren que dice 3 o más personas, o sea, si son 5 o 6, no hay problema. El tema es qué pasa cuando el número mínimo de, de autores requeridos, de coautores requeridos, si existe la posibilidad de completarse con un menor, o sea, con un inimputable. ¿Sí? O sea, yo necesito 3. Bueno, la lógica es que los 3 sean 3 personas mayores de edad y que sean 3 personas punibles. Ahora, existe una posibilidad de que haya 2 y completar con un tercero no punible, ¿sí? Una asociación ilícita. Bueno, en ese caso hay 2 posturas, ¿sí? La primera postura dice que no es posible constituir una asociación ilícita con 2 personas capaces y un incapaz. ¿Por qué? Porque precisamente la persona incapaz no tiene la capacidad de asociarse, no tiene capacidad asociativa, no tiene posibilidad de realizar este pacto, este acuerdo de voluntades que es necesario para la asociación ilícita, entonces no sería posible imputar una asociación ilícita a 2 mayores y un inimputable. Otro sector de la doctrina, minoritario, lo que dice es que en realidad la criminalidad de este pacto asociativo, ¿sí? No reside en la capacidad de culpabilidad que tienen sus autores, sino en la peligrosidad que la existencia de esta asociación ilícita implica hacia la sociedad. Es decir, mire, yo me pongo del lado de la sociedad y digo, mire, la criminalidad de esto no tiene que ver con la capacidad de los autores. La capacidad de esto tiene que ver con el peligro que esto importa hacia la sociedad y la afectación que tiene sobre el ánimo de la sociedad y la afectación a la tranquilidad pública. Entonces, a mí no me importa si tiene capacidad asociativa o no tiene capacidad asociativa. ¿Sí? Este es un sector minoritario, la mayoría de la doctrina entiende que si no hay capacidad para asociarse, no hay asociación ilícita, ¿sí? Y otro sector trata de resolver la cuestión, ¿sí? Haciendo una especie de diferenciación, como se hace en el derecho civil, ¿no? Como diciendo, bueno, el autor que conocía la incapacidad del otro sujeto, ¿sí? En ese caso formaría parte de la asociación ilícita, o sea, se constituiría el delito de asociación ilícita para el que conocía que estaba de alguna manera conviniendo con un incapaz, y el que desconocía que era un incapaz, no se configuraría el delito de asociación ilícita. En este caso me parece que es una solución muy complicada, ¿sí? Me parece que suscribiéndonos a los requisitos del delito de asociación ilícita, yo entiendo que las 3 personas deben tener capacidad, por lo menos, para asociarse. Si ustedes entiendan, a ver si lo podemos comparar, entiendan la asociación ilícita como un club, ¿sí? De alguna manera, para hacer alguna sinonimia. O sea, bueno, yo voy y quiero formar parte de este club, y voy y me asocio, ¿sí? Pago la cuota asociativa, listo. Desde el momento que yo decido asociarme al club, y del momento que yo pago la cuota, ya formo parte del club. Aunque no haga ningún deporte, ¿sí? Fui y me asocié. Bueno, ya está. En la asociación ilícita es lo mismo. En el momento que yo decido formar parte de la asociación ilícita, ya
estoy cometiendo el delito. Más allá de que después no cometa ningún delito ulterior, ¿sí? ¿Entiende? Eso es importante en lo que respecta a la posibilidad de completar con el número mínimo la asociación lícita de un inimputado. ¿Cuál es la acción típica? Fíjense que es el propio tipo penal, dice, tomar parte de una asociación ilícita o banda de 3 o más personas destinadas a cometer delitos. Entonces, la acción típica es tomar parte, ¿sí? ¿Y qué es tomar parte? Bueno, es como yo le diga, cuando yo me asocio a un club es participar, formar parte, ser miembro de esa asociación. Y ese solo hecho de ser miembro ya me coloca como coautor del delito. No necesito, porque evidentemente los delitos que comete la asociación ilícita no forman parte del tipo penal, asociación ilícita, ¿sí? No necesito cometer ningún delito ulterior para estar dentro de este concierto delictivo. Entonces, bueno, ¿qué es formar parte? Bueno, estar dentro del concierto delictivo, entender que estamos acá al solo fin de cometer delitos. Después vamos a ver cuántos delitos vamos a cometer, pero de alguna manera, solamente por el hecho de formar parte, estoy dentro del tipo penal. Fíjense que en lo que respecta a esta circunstancia de tomar parte, la jurisprudencia, obviamente hay muchos fallos, pero sí está bueno que leer algunos para que entiendan los ejemplos de la asociación ilícita y el por qué, ¿no? Fíjense, en un reciente fallo, la jurisprudencia ha sostenido en un caso en que se investigaban diversos hechos de robos a ancianos cometidos por quienes se hacían pasar por personal de una empresa de gas e ingresaban a viviendas alegando la necesidad de verificar el funcionamiento de uno de los medidores, ¿sí? Acá hay una clara modalidad, ¿sí?, de robo, pero ¿cómo enmarcamos esto dentro de una asociación ilícita? Dice, en punto a confirmar la demostración del sentido de pertenencia y permanencia del imputado para con la asociación ilícita y por ende su culpabilidad, debe recordarse que dice que fue aprendido en una camioneta junto a otros encausados, a la sazón de cometer diversos ilícitos anteriores contra la propiedad, siendo de convicción para evaluar su conducta, que tenía, bueno, y acá da cuenta, ¿no?, que tenía credenciales de Metrogas, que tenía herramientas, que tenía credenciales falsas, que tenía cascos, ¿sí?, papeles con anotaciones de las distintas casas a donde ya había ingresado para robar, ¿sí?, y de otras casas de joyería. Dice, elementos que resultan demostrativos de que no resultaban ajenos a la organización de la que formaba efectivamente parte. El hecho de que no se le atribuya participación específica en los demás episodios probados, no empecé a considerarlo integrante de la asociación ilícita, visto la identificación del previsto del artículo 210. O sea, estos elementos, ¿sí?, son demostrativos de la pertenencia de una asociación ilícita, ¿sí?, que obviamente lo que tenemos que diferenciarlo es de la convergencia temporal o del concepto de banda, donde de alguna manera convergemos 3 o más personas a los efectos de cometer un delito o varios delitos, ¿sí?, y ese es el concepto de banda como agravante de un tipo penal, donde hay una convergencia temporal. Nos juntamos, cometemos un delito y después nos vamos a casa. En el caso de la asociación ilícita, nos juntamos para cometer varios delitos y delitos indeterminados. Acá también, obviamente, habla de otros tipos de, por ejemplo, de asociaciones ilícitas dentro, por ejemplo, del ANSES, ¿sí?, donde las personas trabajaban dentro del ANSES y lo que hacían era falsificaban documentación para lograr beneficios en personas que no existían, ¿sí?, y obviamente procurarse el dinero de las jubilaciones, también en delitos de robos calificados. Acá también tenemos delitos que están vinculados
con los desapoderamientos llamados pungas, o sea, que eran personas que se dedicaban a sustraer billeteras, ¿sí? Pero en este caso tiene que haber un sentido de formar parte de esa organización para cometer este tipo de delitos. En lo que respecta al objeto normativo del tipo, o sea, ¿cuál es el objeto de la asociación ilícita? Bueno, estamos hablando de delitos, ¿sí? Y obviamente estos delitos son delitos indeterminados, son delitos dolosos, están obviamente excluidos todos aquellos delitos culposos, ¿sí? Y contravenciones. Los delitos deben ser dolosos y deben estar tipificados en el Código Penal al momento de la comisión del hecho. Y precisamente este acuerdo, este pacto de voluntades, tiene que ir destinado a la comisión de delitos dolosos indeterminados, ¿sí? Cuando hablamos de delitos indeterminados, bueno, ¿qué quiere decir? Que inclusive que los coautores no saben o pueden no saber cuáles son los delitos que van a cometer, ¿sí? Más allá de que, obviamente, si nosotros vamos a proponer una imputación, ¿sí?, criminal, porque, bueno, vamos a poner que los tenemos aprendidos, ¿sí?, o detenidos, o con prisión preventiva, los delitos que cometieron tienen que estar determinados. Yo te voy a decir, mire, acá hay una asociación ilícita, tengo probada la existencia de la asociación ilícita, y después puedo tener probados determinados delitos que cometieron, ¿sí? O sea, en el marco de esa asociación ilícita yo puedo determinar cuáles son los delitos que se cometieron. Pero inicialmente los delitos tienen que ser indeterminados para los integrantes de la sociedad, ¿sí? O sea, ¿cuál es una cosa es decir, multiplicidad de planes criminales, ¿sí? Entonces, bueno, hay una planeación para cometer muchos delitos, que no es lo mismo que decir multiplicidad delictiva, ¿sí? Para cometer varios delitos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un plan criminal, que ese plan criminal contiene varios delitos, no sé, quiero robar una joyería, ¿sí? Y para robar esa joyería, bueno, primero vamos a robar un auto para trasladarnos, vamos a ir a la casa del empleado de la joyería, vamos a secuestrar al empleado de la joyería, ¿sí? Después vamos a ir a la casa del dueño de la joyería, vamos a robarle la llave, lo vamos a llevar. Si ese plan criminal, que es un plan criminal, tiene una multiplicidad de delitos, no voy a estar dentro del delito de asociación ilícita, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son planes delictivos indeterminados, son multiplicidad de delitos, ¿sí? Como yo digo, si 4 empleados de una fábrica se juntan o se asocian, para decir una cosa, para robarse, no sé, 50 baterías, ¿sí?, y todos los días se van robando una, no voy a estar frente a una asociación ilícita, porque no estoy frente a un planeamiento criminal, ¿sí?, de delitos indeterminados. Voy a estar frente a una multiplicidad de delitos, o un plan criminal que tiene distintos, ¿sí?, desapoderamientos. Eso es lo que tienen que tener en claro. Cuando nos juntamos para delinquir. ¿Sabemos qué vamos a hacer? No, no sabemos qué vamos a hacer. Sabemos que vamos a ir a secuestrar gente, vamos a robar, están indeterminados. Si lo podemos hacer, lo hacemos, ¿sí? Y eso lo tienen que diferenciar del concepto de banda o de convergencia transitoria, como agravante, por ejemplo, del robo, ¿sí? El robo agravado en poblado y en banda son 3 o más personas que cometen un delito. O sea, es de alguna manera, una convergencia fugaz, espontánea, a los fines de la comisión de un delito, o quizás una multiplicidad de delitos, pero una multiplicidad de delitos determinada. No sé si, por ahí es un concepto medio difuso, no sé si les queda, o si me quieren hacer alguna pregunta, pero la indeterminación tiene que ser de los planes criminales. Yo no sé qué vamos a robar, o no sé cuándo, no sé hasta cuándo, pero que vamos a cometer delitos, vamos a cometer delitos, ¿sí? Eso
Eso para que les quede bien claro ese concepto. Obviamente, para que se configure una asociación ilícita, ¿sí?, se tienen que dar determinados requisitos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si falta uno de estos requisitos, vamos a estar fuera del tipo penal, ¿sí? El primer requisito que tiene la asociación ilícita, o que exige el tipo penal, es el acuerdo previo, ¿sí? Es un acuerdo de voluntades de 3 o más personas para cometer delitos indeterminados. ¿Sí? El acuerdo previo es fundamental, es como el acta societaria, digamos, ¿sí?, la voluntad societaria que tienen estas personas en integrar esta asociación ilícita. Este acuerdo previo puede ser expreso o tácito, ¿sí? Es expreso cuando de manera expresa, ¿sí?, las 3 o más personas se constituyen en un lugar y establecen ese acuerdo para cometer delitos indeterminados. Es muy difícil que esto pase, ¿sí?, o es muy difícil que esto se pueda probar. Entonces, el acuerdo previo puede ser expreso o puede ser tácito, ¿sí? ¿Cuándo es tácito? Bueno, cuando, por ejemplo, la multiplicidad de hechos delictivos que esta asociación ilícita comete es determinante para demostrar que existe un acuerdo previo, ¿sí? O sea, vamos al revés. El acuerdo, primero acuerdo y después cometo los delitos. Bueno, cuando yo no puedo probar ese acuerdo previo porque no tengo un acta constitutiva, porque generalmente no van a constituir este tipo de sociedades a personas jurídicas, o por lo menos no las constituyen como tal, ¿sí? Las asociaciones ilícitas no siempre nacen como asociaciones ilícitas. Hay muchas asociaciones ilícitas que nacen como sociedades lícitas y después transforman su objeto societario, digamos, y lo transforman en ilícito. Como yo les decía, tengo un estudio jurídico destinado a hacer jubilaciones, y bueno, y es un estudio legal, y hago las jubilaciones como corresponden. Pero en un momento, ¿sí?, decido mutar ese objeto y decido empezar a cometer defraudaciones contra, por ejemplo, el Estado Nacional, ¿sí?, y ahí me transformo en una asociación ilícita, ¿sí? O sea, nos transformamos, porque tenemos que ser 3, ¿sí? Y a partir de ahí empezamos a cometer delitos. Bueno, este acuerdo previo es tácito cuando yo logro demostrar, frente a una multiplicidad de actividades, que estoy frente a una asociación ilícita, ¿sí? Y obviamente lo importante del acuerdo previo es el contenido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el acuerdo? ¿En qué nos vamos a poner de acuerdo? En cometer delitos indeterminados. Bueno, entonces tampoco importa cuál es la modalidad en la que yo suscribo el acuerdo. El acuerdo puede ser por adhesión, por ejemplo, si la asociación ilícita ya está constituida, digamos yo soy el sexto, por decirlo de alguna manera, si vengo yo y ustedes me convocan y me dicen, mira, somos 5, ¿te querés sumar? Bueno, entonces acuerdo previo por adhesión, adhiero a esto. O también puede ser por iniciativa, somos los primeros 3, ¿sí? Entonces, bueno, los 3 realizamos un acuerdo previo para cometer delitos, ¿sí? Pero este acuerdo previo tiene que ir siempre a la indeterminación delictiva. Si nos ponemos de acuerdo, ¿sí?, si hay un acuerdo previo para cometer un delito o 3 delitos, ¿sí?, vamos a estar frente a una convergencia criminal temporal que lo que nos va a llevar es a constituir un agravante del tipo penal que vamos a cometer, ¿sí? Si 4 personas se ponen de acuerdo para ir a robar una casa, no es una asociación ilícita, ¿sí? En ese caso será un robo agravado en poblado y en banda. Y si son 2 casas, va a ser un robo agravado en poblado y en banda en concurso real, salvo que yo pueda probar que esos delitos cometidos están enmarcados en una asociación ilícita destinada a cometer otro tipo de, una cantidad indeterminada de delitos. A ver,
parece fácil, pero no es fácil. ¿Sí? Si ustedes se fijan, no es que haya muchas sentencias condenatorias por asociación ilícita. Sí, hay muchas asociaciones ilícitas, pero muchas veces resulta difícil poder acreditar ese tipo de circunstancias. ¿Sí? Salvo en aquellas asociaciones ilícitas, generalmente en los delitos de cuello blanco, donde resulta necesaria, ¿sí?, la participación de varias personas, y eso se sostiene en el tiempo. Entonces, bueno, en ese caso es más fácil probar la existencia de una asociación ilícita. Tiene que haber un acuerdo, ¿sí? Acuerdo previo, primer requisito. El segundo es la permanencia, ¿sí? Esto es lo que distingue el concepto de asociación ilícita, como les decía yo, de convergencia transitoria propia de la participación criminal. Tiene que haber una permanencia en el tiempo, una estabilidad temporal, ¿sí? A ver, esto es como un presupuesto, ¿no? Porque yo les dije que, bueno, yo podía tener una asociación ilícita sin que se hayan cometido otro tipo de delitos. Entonces me dice, bueno, pero ¿cómo yo puedo probar la permanencia si por ahí la asociación ilícita la constituimos hace 5 días? Bueno, ese es el problema. El problema es probatorio. Yo no lo voy a poder probar, la permanencia, porque precisamente no hubo una gran permanencia en el tiempo. Entonces seguramente no voy a poder probar la asociación ilícita. Generalmente, y aunque el tipo penal me lo permita, como delito independiente, mira, usted puede condenar a una persona por asociación ilícita sin que se haya cometido un delito, otro delito, lo cierto es que es casi imposible, ¿sí?, lograr una condena si yo no tengo delitos ulteriores. ¿Por qué? Porque son los delitos ulteriores los que me van a dar la pauta a mí de que estoy frente a una asociación ilícita, porque esos delitos ulteriores me van a dar la característica de permanencia. ¿Por qué? Porque los delitos se cometieron a lo largo de un plazo, por ejemplo, entre tal fecha y tal fecha, estas personas cometieron estos delitos bajo esta modalidad, ¿sí?, con un acuerdo previo, con un carácter de permanencia y con el tercer requisito que requiere la asociación ilícita, que es la organización, ¿sí? El tercer presupuesto es la organización. Obviamente esta organización no tiene ninguna característica especial, ¿sí?, como si fuera una sociedad, pero de alguna manera, ¿esta organización en qué se ve? Bueno, por ejemplo, en la existencia de un jefe, ¿sí?, en la existencia de un organizador, en la distribución de roles, ¿sí? Para que haya una organización tiene que haber una mínima distribución de roles, ¿sí? Vamos a ver, qué sé yo, si nos dedicamos a captar gente para decir que vamos a invertir su dinero en un mercado internacional, y después no invertimos nada y nos quedamos con la plata y hacemos un sistema Ponzi y nos quedamos con la plata, y después, bueno, cuando se pudre, vamos a tener una organización. Bueno, ¿la organización cómo va a estar dada? Bueno, vamos a tener 2 o 3 personas que son aquellas personas que tienen como finalidad ir a buscar a los clientes, ¿sí? Vamos a tener a la persona que le explica, cuando llega esta persona a la oficina, le explica cuál va a ser su forma de ganar dinero, ¿sí?, cómo la vamos a invertir, cómo vamos a tener el que lleva el dinero. Bueno, eso es una organización, ¿sí? Tiene que haber una mínima organización. Y esta organización está también por la estabilidad, por el acuerdo, por eso cuando hablamos de crimen organizado, porque de alguna manera esto está de alguna manera organizado. Entonces, el acuerdo previo es uno de los presupuestos, la permanencia y la organización. Fíjense, cuando habla de organización, esto es un fallo bastante conocido, que y es sumamente interesante para ver cuando, además están todos condenados, ¿no? Fíjense, dice,
en el caso que se investigaban las conductas desplegadas por un grupo de barrabravas que habría consistido, fíjese, tanto en amedrentamiento a propios y ajenos al grupo, llegando a coacciones de diversas entidades, de diversa entidad, a distintas personas vinculadas al club de fútbol referido, y a otras, sean o no directivos de clubes de fútbol, relacionada inclusive con la actividad política. Todo ello al amparo del sostén y apoyo de la divisa deportiva, con el fin de que el grupo, los denominados barra brava del Club Atlético Boca Juniors, logren determinados reconocimientos y beneficios de diferente clase, pero en general siempre de índole económica. Financiación de viajes dentro y fuera del país, obtención gratuita de entradas para ingresar a partidos de fútbol, pago de micros para traslados, entrega de dinero para otros fines, camisetas, pelotas, que no es necesario que los integrantes de la organización actúen en conjunto o simultáneamente, o incluso que conozca cada uno específicamente cuál es el rol de los otros en los diferentes cursos de acción disvalioso a seguir. En síntesis, lo que caracteriza la asociación ilícita es la expresión de voluntad para la comisión de uno o más delitos. Para que ello exista, no es necesario que todos los conspiradores actúen juntos o simultáneamente. Tampoco es necesario el conocimiento de la parte exacta que otro desempeña en el diferente iter criminis, ni es necesario que se conozcan entre sí. Lo fundamental es el acuerdo que los une a todos para realizar estas conductas criminales. O sea, ustedes ven que es una asociación ilícita enorme, ¿sí? Con una multiplicidad de hechos. A ver, si hay algo que reúne todos los requisitos de la asociación ilícita, fíjense, acuerdo de voluntades, permanencia, ¿sí? Y organización, ¿sí? En este caso, los barra bravas del fútbol tienen la permanencia, que obviamente lo lleva a sostenerse en el tiempo, una organización que está dada, obviamente se ve en la popular de la cancha, cuando vienen bajando hay una primera línea, otra segunda línea, una tercera línea, hay una distribución, bueno, otros se ocupan de coaccionar a dirigentes, otros se ocupan de repartir, el que haya ido alguna vez a una cancha de fútbol ya lo sabe, ¿sí? Otros se ocupan de cobrarle a los que venden choripán, otros se ocupan de cobrarle a los cuidacoches, si no son ellos los mismos cuidacoches, otros se ocupan de, a ver, coaccionar a los que van a estacionar el auto y cobrarles 1.000 pesos en estacionamiento. A ver, otros se ocuparán de la venta de droga, entonces, para que tengan una idea, en ese caso hay una multiplicidad de planes delictivos. Y si en el marco de esa asociación surge cometer otro delito, bueno, también lo van a cometer. ¿Sí? En ese caso están dadas los 3 requisitos de una asociación ilícita. Lo digo, este es el fallo, pero bueno, acá hay una sentencia condenatoria, pero en la mayoría de los clubes de fútbol pasa lo mismo. ¿Sí? No es algo que sea distintivo de este club de fútbol. Entonces, en este caso hay una sentencia condenatoria. Y como lo fundamental en la organización es la distribución de roles, la rotación de roles, ¿sí? La existencia de jefes, de organizadores, de coordinadores, ¿sí? Y esos son los tres elementos que requiere una asociación ilícita. En lo que respecta al tipo subjetivo, bueno, ¿qué tiene que saber el autor? ¿Sí? Bueno, primero tiene que conocer que está integrando, o sea, tiene que saber que integra una asociación ilícita. ¿Sí? Para saber que integra una asociación ilícita, tengo que conocer y querer, ¿sí? Estar dentro de ese concierto delictivo. Tengo que saber cuáles son los fines precisamente de esa asociación ilícita, que es la comisión de delitos indeterminados, y tengo que saber que esa asociación está integrada por 3 o más personas. ¿Sí? Es conocer y querer estar dentro del concierto delictivo. Cualquier circunstancia, ¿sí? Que importe el error, ya sea sobre los objetivos de la asociación ilícita o sobre el número de personas que la asociación ilícita integra, ¿sí? Nos puede colocar dentro, obviamente, de la tipicidad.
a ver, si hay una persona que es la secretaria del estudio jurídico, que se dedica a cometer delitos, y dice, mire, yo lo único que hacía era recibir a la gente, atender el teléfono, y darle el turno para que la gente viniera a tener una entrevista. Sí, yo creía que la sociedad, para decirlo de una cosa, que de la cual yo formaba parte, era una asociación lícita. Yo no tenía conocimiento de que esto era una asociación ilícita. ¿Sí? Obviamente, ese caso es una cuestión que se basa en el error, y obviamente esto nos lleva a la atipicidad de la conducta. Y otra cosa que también es importante, si yo no conocía que esto que yo estaba haciendo, o en este concierto delictivo, había 3 o más personas. ¿Sí? En este caso debe quedar claro que no importa si yo no conocía la identidad. O sea, si yo desconocía la identidad de las personas que integran la asociación ilícita, no voy a estar fuera del tipo penal. Sí, si yo creía que éramos 2, y en realidad éramos 6. Pero bueno, son cuestiones que están vinculadas con cuestionamiento de prueba, que son muy difíciles de acreditar. ¿Sí? Son planteos muy que habitualmente no se ven. Mire, o sea, sí la cuestión vinculada con el objeto de la sociedad. Mire, yo la verdad pensé que estaba trabajando en una financiera. ¿Sí? No pensé que estaba trabajando en una sociedad que se dedicaba a lavar dinero. ¿Sí? Yo atendía a la gente, bueno, yo no tenía idea cuáles eran los fines de esta sociedad. Difícilmente puedo decir, mire, yo integraba un concierto delictivo con una persona, yo no sabía que eran 4. Eso es mucho más difícil de plantear, pero desde el aspecto subjetivo tengo que saber que por lo menos somos 3 personas las que integramos este concierto delictivo. En relación al tipo penal de asociación ilícita, obviamente admite el dolo directo. ¿Sí? Algunos autores hablan de la posibilidad de admitir el dolo eventual. Es un sector minoritario, es bastante difícil de encontrar alguna situación. Y en lo que respecta a la consumación y tentativa, como lo habíamos dicho, es un delito formal. ¿Sí? Se consuma por el solo hecho de formar parte, ya sea adhiriendo a una asociación ilícita. O sea, si yo adhiero, voy a consumar el delito de manera individual en el momento en que yo presto conformidad, o sea, presto un acuerdo previo para integrarlo, ¿sí? De manera individual, y si la asociación no existe, ¿sí? Se consuma para los 3 primeros integrantes en el momento de la constitución. ¿Sí? O sea, en el momento que las 3 primeras personas se ponen de acuerdo, en ese momento va a estar constituida la asociación ilícita, y en ese momento se va a consumar. Como todo delito formal y de peligro abstracto, acuérdense, no existe, no admite la tentativa. ¿Sí? Los delitos de peligro abstracto no admiten nunca la tentativa. Y no se va a, acuérdense esto, se consuma cuando yo ingreso, independientemente de los delitos que esta asociación ilícita cometa en el marco. ¿Cómo concurren esos delitos? Bueno, esos delitos concurren de manera material con la asociación ilícita. ¿Sí? O sea, está el delito de asociación ilícita como hecho 1. ¿Sí? Tal persona, tal persona, tal persona formaban parte de una asociación ilícita. Vamos a ponerlo como hecho 1. Hecho 2. En el marco de esa asociación ilícita, el día 24 de octubre del 2020, esta persona, mediante una distribución de roles, mientras esta persona esperaba en el auto, estas 3 personas ingresaron al domicilio de tanto y se robaron tal cosa. ¿Sí? Después, si hay otro hecho 3, vamos a decir, bueno, el 4 de enero del 2021, en el marco de esa asociación ilícita, esta persona. Y esos delitos concurren de manera material. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la asociación ilícita es un delito independiente de los delitos que se cometan. Se consuma el delito, se consuma con el acuerdo. Y los otros delitos se van a consumar en el momento consumativo de los delitos. ¿Sí? Si estamos hablando de un robo, se consumará con el desapoderamiento. ¿Sí? Si estamos hablando de un homicidio o un secuestro,
Bueno, se consumará en el momento consumativo de ese delito. A ver, algunas cuestiones. Diferencia entre banda y asociación ilícita. El propio tipo penal los toma como sinónimos. Creo que dice el que formara parte de una banda o asociación ilícita. Esto ya obviamente está resuelto, ¿sí? No son sinónimos, ¿sí? La asociación ilícita tiene todas estas características que yo les mencioné, y la banda es un agravante de determinados tipos penales, ¿sí? Es una convergencia temporal que puede ser fugaz, espontánea, y que muchas veces surge sin ninguna previsión. A ver, 3 personas vienen caminando por la calle y ven a otra persona que viene cruzando la calle. Y en ese momento, los 3 se ponen de acuerdo, ya sea de manera expresa, dicen, bueno, vamos a robarle a esa persona, o pueden ir directamente sin ponerse de acuerdo, pero obviamente implícitamente se ponen de acuerdo y le roban. Bueno, eso es un robo en poblado en banda, es un agravante del robo que surge en un momento determinado y no tiene ninguna de las características que estuvimos hablando, ¿sí? Puede haber un acuerdo previo, bueno, sí, un acuerdo previo para ese hecho delictivo, pero no tiene permanencia ni organización. Entonces, no tiene indeterminación de planes delictivos, la banda es simplemente un agravante de determinados tipos penales. En lo que respecta a la participación, yo les decía, bueno, la mayoría admite que en una asociación ilícita solamente puede haber coautores e instigadores. Está bien. Algún sector de la doctrina admite la posibilidad de una participación, ¿sí? Para aquellas personas que no formen parte, porque acuérdense esto, si yo formo parte, ya soy coautor, ¿sí? Entonces, para ser partícipe, no tengo que formar parte de este concierto delictivo, pero dice, bueno, puede existir alguna persona que sin formar parte le preste ayuda a esta asociación ilícita. Por ejemplo, una persona se dedica a alquilar armas, entonces, bueno, yo digo, yo no formo parte de esta asociación ilícita, pero yo le alquilo las armas a esta asociación ilícita. No formo parte, pero le presto auxilio, ¿sí? Entonces, en ese caso dicen, bueno, podría ser partícipe. O, por ejemplo, yo no formo parte de la asociación ilícita, pero yo adquiero todos los productos de que la asociación ilícita desapodera, ¿sí? No sé, roban camiones con electrodomésticos, yo no formo parte de la asociación ilícita, pero todo el producido se lo compro. Bueno, existe esa posibilidad, a mí me parece que no, en realidad no es un partícipe, o sea, de última cometerá un delito autónomo, sí, que puede ser el delito de encubrimiento o el delito vinculado con el acopio de armas o la entrega de armas. A mí me parece que no se constituye. Fíjense que, cuando lo veamos ahora en la próxima clase, en la asociación ilícita agravada, el propio tipo penal habla de los que formaran parte o la que prestaran auxilio, ¿sí? Entonces, en el tipo penal de la asociación ilícita agravada ya está hablando de la participación. En este caso, pareciera no haber un grado de participación en la asociación ilícita común. Y la otra cuestión tenía que ver con el tema de cómo se integraba una asociación ilícita cuando, si existía la posibilidad de integrarla con un menor, ¿sí? con un inimputable, con eso ya lo vimos, la mayoría dice que no, porque precisamente no hay capacidad del inimputable en generar este acuerdo previo, ¿sí? Que resulta necesario, y obviamente si no tiene capacidad de realizar un acuerdo previo, tampoco va a tener la capacidad de entender el contenido de ese acuerdo, que es cometer delitos indeterminados, ¿sí? Entonces, en ese caso no va a estar. Por último, tiene varios cuestionamientos, como yo le decía, regambre constitucional, teniendo en consideración que existen autores que
establecen que lo que se afecta es el principio de lesividad. Dice, bueno, el delito de asociación ilícita no produce ninguna lesión a un bien jurídico, ¿sí? Lo cual entendemos que no es cierto, porque precisamente el bien jurídico que lesiona es la tranquilidad pública, ¿sí? No entendida como delito de lesión a personas u objetos, ¿sí? Es un bien jurídico público, un bien jurídico colectivo, ¿sí? Y lo que también se cuestiona es este adelantamiento de la punibilidad. ¿Por qué usted está criminalizando actos previos, ¿sí?, a los delitos que van a cometer? Mire, en realidad no robaron ningún banco y no cometieron ningún delito independiente y usted ya los está criminalizando. En ese caso, lo que se sostiene es, como yo les decía antes, que la existencia de este tipo de organizaciones criminales ya de por sí, ¿sí?, genera una afectación colectiva que merece la criminalización, ¿sí? En ese caso estaría zanjada esa cuestión. Independientemente de esto, yo creo que no existe casi posibilidad real de obtener una condena por un delito de asociación ilícita si yo no tengo delitos ulteriores, porque los delitos ulteriores son los que me permiten afirmar la existencia de la asociación ilícita, ¿sí? La imputación la tendríamos que construir al revés. Yo no puedo partir de la asociación ilícita, sino que yo tendría que partir de todos los delitos que cometieron y a partir de esos delitos yo construyo el delito de asociación ilícita, porque de ahí yo infiero todos los requisitos, ¿sí? Si tengo 10 delitos con la misma modalidad, en un lapso de tiempo determinado, con una distribución de roles, ¿sí?, con, no sé, interceptación telefónica, siempre son los mismos, siempre utilizan el mismo modus operandi, y yo tengo 10 víctimas, tengo un montón de circunstancias, eso es lo que a mí me va a permitir afirmar que estoy frente a una asociación ilícita que además cometió 10 robos, ¿sí? Se construye al revés, aunque eso no lo podemos decir, pero bueno, obviamente que se construye al revés, si no, no hay una forma de decir que hay una asociación ilícita que nunca hizo nada, porque no la puedo probar, no tengo los elementos probatorios, ¿sí? Bueno, hoy los voy a abandonar 15 minutos antes. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta de esto? Sí. Doctor, en relación al caso que dio del Barra Brava, respecto del jefe de la organización, ¿qué grado de participación tienen todos los delitos que se cometen? Y son todos en concurso real, ¿no? Todos son en concurso real. Bueno, es así. Sobre cada delito, o sea, yo puedo pertenecer a una asociación ilícita, pero puedo no participar en cada uno de los delitos que se cometen, ¿sí? A ver, pero también hay algo que es cierto. Si todo concluye en mí, porque yo soy la persona que determina, o sea, por ello puedo no ir a apretar al dirigente, o sea, decir, mire, yo no fui a coaccionarlo para que me dé entradas, ¿sí? Bueno, pero tampoco vamos a pensar que espontáneamente fueron dos a decirle, necesito 500 entradas, ¿sí? Entonces, en ese marco, el jefe de la asociación ilícita, en este caso puntual, yo creo que es coautor de todos los delitos, pero no por una cuestión material de que haya sido la persona que haya ido a cometer, digamos, el hecho físicamente o material, sino porque realmente podemos hablar de una distribución de roles, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de participación o hablamos de coautoría funcional. La coautoría funcional es decir, bueno, cada uno tiene un rol y cada uno tiene una función, ¿sí? A ver, el que se queda afuera esperando en el auto y los otros entran a robar con armas, ¿sí? Entonces puede decir el que estaba afuera, mira, a mí no me impute el robo calificado con arma porque yo no entré a la casa a robar, yo estaba afuera, ¿sí? Está bien, pero ahí funciona la coautoría funcional, que vamos a decir, mire, esta persona, mediante una distribución de roles, ¿sí?, en la cual este muchacho se quedó acá afuera, ¿sí?, otro se quedó mirando, entró por el patio, entonces, y todos son coautores.
¿sí? Yo entiendo que en el caso puntual, bueno, yo creo que el jefe es coautor por todos los delitos que se cometieron. Si hay 45 delitos, salvo que puedas probar que no tenía nada que ver, que en este caso me parece bastante, conociendo más o menos cómo funciona la estructura, a ver, acá no hay librepensadores, digamos, pero sí puede pasar que, por ejemplo, en una asociación lícita destinada a cometer robos calificados a viviendas, ¿sí? Puede ser que son 6, pero en un hecho intervinieron 5, porque uno no fue, ¿sí? O porque estaba preso, o porque él estaba enfermo. Entonces, a ese no le voy a poder imputar ese delito de robo calificado, ¿sí? Entonces, cada uno es coautor de una asociación ilícita y es coautor de cada uno de los hechos en los que participó, ¿sí? Si la asociación ilícita tiene 10 delitos y yo participé en 4, me van a imputar asociación ilícita más 4 robo calificado, ¿sí? No es que yo estaba en todos, ¿sí? Porque eso yo no lo puedo probar. Yo creo que en este caso puntual, habiendo un jefe, ¿sí? Y donde nada puede escapar a la supervisión o a la motivación, digamos, del jefe, yo creo que sería coautor de cada uno de los delitos que se le imputa. ¿Sí? Bueno, ¿algo más? Yo te quería consultar Sí. respecto de si el tercero es inimputable. Entonces no hay asociación ilícita. Ante esa pregunta es que no hay asociación ilícita. No, o sea, la doctrina mayoritaria dice que Sí. no hay asociación ilícita. Igual yo siempre les digo esto, nunca les vamos a hacer una pregunta, salvo que sea en un oral, de cuestiones que sean de interpretación. ¿Sí? Es que va a ser Porque oral el parcial, por eso. bueno, en ese caso, miren, la doctrina mayoritaria dice esto, pero la doctrina minoritaria dice, a ver, no es mala la explicación que da la doctrina minoritaria. Dice, mire, ¿cuál es el objetivo a ver, cuál es la afectación al bien jurídico? La tranquilidad pública. Bueno, la criminalidad de este pacto no depende de la culpabilidad del autor. Depende de la afectación a la tranquilidad pública, al orden público. Y el orden público se ve alterado independientemente de la capacidad que tenga el tercero, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el punto de...? A ver, uno lo escucha así y a algunos nos seduce más, ¿no? De alguna manera dice, me veo seducido por este pensamiento, me interesa, me gusta, pero a ver, también dicen, no, mire, a ver, ¿cuáles son los elementos del tipo penal? Acuerdo previo, listo. ¿Hubo acuerdo? ¿Pudo haber acuerdo entre 3 personas? No, no hubo. Bueno, entonces no hay asociación ilícita, ¿sí? O sea, uno tiene que ser... Pero si vos me decís, y me querés decir en el examen, las dos posturas, y yo te pregunto, ¿con cuál estás de acuerdo? Y vos me decís, mire, yo estoy de acuerdo con la posición minoritaria, me parece fantástico, y hasta es mucho más valorable siempre defender una posición minoritaria que defender una posición mayoritaria, ¿no? Además, cuando decís, no, yo estoy con la mayoría, bueno, obviamente, ¿quién le va a decir que no? Entonces, defender la otra postura también está bueno si uno la entiende y la siente como propia. Bueno, ahora claro, veo que somos bastante poquitos y que por ahí lo vamos a hacer oral. Y el oral es presencial ya, lo vamos a hacer seguramente presencial. Bueno, igual, ustedes chicos, quédense tranquilos porque en realidad está en una comisión bastante tranquila. ¿Sí? Nosotros creo que hay comisiones más complicadas que la nuestra. No sé, yo si fuera alumno preferiría rendir un examen conmigo que con el doctor Conti, por ejemplo. Pero bueno, o con el doctor Falconi, precisamente, pero qué sé yo, es una apreciación personal. ¿Pero ¿sí? que no podríamos rendir con él? Sí, O no, sea, no sé cómo lo ¿nos puede tomar cualquiera o no? Sí, nosotros habitualmente, no sé ahora, porque bueno, ahora como todo cambió, ¿sí? O sea, nosotros generalmente le tomábamos a la comisión 5, cada uno tomaba su comisión, ¿sí? No sé,
A ver, esto es como yo les digo, nosotros tomamos nuestra comisión. Si el titular viene y se sienta al lado, no lo podemos echar, obviamente. No va a decir, no, mirá, Alexis, retírate, pues estamos. O sea, si se sienta, lo dejamos. Si viene el adjunto, que es el doctor Conti, lo dejamos también. O sea, yo no lo voy a echar, obviamente. Pero tratamos de tomar, cada uno toma. O sea, no pasa habitualmente que se siente, es algo que pasa por ahí y se quiera sentar. Pero ya les digo, no somos muy de. A ver, yo les voy a decir esto, nosotros somos muy, pero de verdad, no es porque lo estoy diciendo yo. Cuando alguien sabe, se nota, y cuando alguien no sabe, se nota. ¿Sí? Por más que lo quieran disimular, ojo, yo fui estudiante, y a mí, cuando yo rendí un examen oral, me tenían que decir, bueno, váyase, porque yo me quedaba. O sea, hasta que no me digan váyase, me quedaba. Pero después uno, cuando es docente, se da cuenta que en realidad está peleándola en el barro y que no va a salir nunca porque no la puede. O sea, entonces, y más en derecho penal, porque en derecho penal no la pueden. Me imagino que en constitucional uno la puede dibujar un poquito más, o en derechos humanos, ¿no? Decir, bueno, a ver, si en derecho penal, entonces, mire, ¿cuál es el elemento subjetivo del tipo? ¿De dónde lo van a sacar si no lo leyeron? ¿Sí? Es muy difícil pilotear el derecho, aunque todo el mundo cree que sabe de derecho penal. ¿Sí? O todos dicen, yo puedo hablar del robo, puedo hablar. Pero la verdad que no se puede salir adelante si uno no sabe. Entonces, vos haces 3 preguntas, te das cuenta en 2 minutos si sabes o no sabes. ¿Sí? Pero yo le digo, por eso, y las preguntas no van a ser complicadas, no somos rebuscados, ninguno de los 3 somos rebuscados, preguntamos cosas generales, con lo cual, si no la saben, es muy difícil remontarla. ¿Sí? En eso quédense tranquilos, no hay problema. Yo les puedo asegurar que los que dan desaprobado el oral es porque realmente, no puedo decir se lo merecían, pero no tenían posibilidad de aprobar. ¿Sí? No tenían posibilidad de aprobar. Y bueno, además está bueno, de última, que nos conozcamos personalmente. A mí, yo sé que las clases que yo doy por Zoom, no me siento muy, o sea, no debo decir que no me sientan cómodo, pero siento que las clases que doy en la facultad son mucho mejores que estas. Acá me siento contenido, me parece que no hay, más allá que ustedes preguntan, y está buenísimo, y me encanta la comisión que tenemos, pero yo sé que si esta clase la tuviéramos presencial, tendríamos otro tipo de vínculos, surgirían más preguntas, nos pondríamos a hablar de derecho penal, de otras cosas que muchas veces no tienen que ver con la clase, porque el derecho penal te va llevando con los ejemplos, pero ya les digo, no tengan miedo, no es complicado, y me parece que la verdad que no hay nadie complicado en esta comisión. Siempre digo yo, hay gente que sabe más que uno, ¿sí? Por ejemplo, siempre el titular, obviamente el doctor Sima sabe más que yo, pero es una cuestión obvia, hasta de edad, digamos, es más grande que yo, tiene más años de estudio que yo, pero ninguno es jodido, ninguno tiene ánimo de desaprobar a nadie, como por ahí pasaban en otras épocas cuando uno cursaba, que sabía que te sentabas y te querían liquidar y te liquidaban. Si ustedes saben, van a aprobar, y si no saben, van a ir a recuperatorio. Sí, es muy sencillo eso. Así que bueno. Profe, disculpe, yo soy de la comisión 3, Sí. Hablé con Alexis porque se me rotan los horarios laborales y no puedo asistir a mis cursadas que son presenciales a las 8 de la mañana, Sí. como me pasó en el caso de hoy. Yo llegué 5 minutos tarde, no sé si tomaron asistencia o si no toman asistencia. No saqué fotos, no se vayan. Ah, bien. Igualmente, a ver, yo voy a sacar fotos. Igualmente lo que nos dijo Alexis es que no iba a prestar tanta, o sea, básicamente que si queríamos tomar asistencia, que tomáramos, y si no queríamos tomar, que no tomáramos. Claro, en la comisión que yo asisto, toman todos asistencia, y dijeron que iban a seguir tomando asistencia. Yo igual ya lo hablé con Alexis y demás, y como me pasa que trabajo en el RENAPER y estamos con toda la documentación previa a las elecciones, me van rotando un poco los horarios. Entonces, nada, a la vez también me gusta mucho el derecho penal y no me quiero perder las clases, no es solamente por el hecho de la asistencia. Pero lo quiero aclarar porque como soy de otra comisión y toman asistencia, que quede registrado por eso. Bueno, y vas a rendir con la 3, no con nosotros. Claro, voy a rendir con la comisión 3.
Pero bueno, ya tuve la comisión 4 también, según los horarios que tengo, voy rotando y Alexis me lo permitió. Pero Ah, bueno, se bueno. lo comento Y en para la, que a modo de curiosidad, ¿en la comisión 3 quién está? está Javier, Federico y Marcelo. Ah, está bien, la de la mañana temprano, sí. A la mañana, a Ahí. las 8 de la mañana. Bueno, no voy a hacer ningún comentario. Nada, está todo bien. O sea, sí, a ver, el nivel es más o menos el mismo, qué sé yo. Por ahí Alexis puede tirar alguna pregunta así, o Roberto puede tirar alguna pregunta un poquito más rara, algunas cuestiones que le gustan más a ellos de dogmática. O sea, porque también depende, ojo, también depende, y esto depende de los temas que les den en clase, ¿sí? Porque, a ver, uno va a tomar yo tomo lo que doy, ¿sí? Claro. O sea, no voy a salir con un tema que no, más o menos, qué sé yo, puedo profundizar un poco, pero más o menos vamos a ir por ahí. Entonces, si vos decís, mirá, ¿qué dieron? O lo que sí podés conseguir, si las clases están grabadas, ¿sí? Porque yo veo que aparece grabando, no sé después si se pueden consultar, no tengo ni idea, pero si podés entrar a las clases de los docentes que te van a tomar, eso va a estar buenísimo. ¿Sí? Porque por ahí Sí, eso. Yo por mi parte, en mi comisión, estoy en el grupo y mantengo la conversación con los profesores y estoy al día de los temas y demás, y no tengo una sola falta, pero como me sucede esto de que voy rotando en muy pocas veces, pero pasa los horarios, no me quiero perder igual las clases, y sobre todo por la asistencia que me dijo él, que seguían tomando asistencia en nuestra comisión y tengo que hacer presencia. Por demás de todo eso, me encanta el derecho penal, entonces lo disfruto también. Pero lo hago a mención porque por más que ustedes capaz que no tomen asistencia, además como en mi comisión sí toman, y capaz que luego hacen un chequeo me que yo no sé preguntan, más, que se sepa que yo asistí. bueno, Sobre igual todo no para no molestarlo a Alexis y decirle, estuve en esta clase, estuve en esta, y nada está más. bien, está bien. Igual no te voy a preguntar cuál es la mejor para vos, si la 3 o la 5, porque ya sé cuál es, obvio. Está bien. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Cuándo es el examen? Ya que ustedes saben más que yo. El 25. Ah, está bien, falta un montón. Bueno, seguramente vamos a tener un par de clases más, ¿sí? Así que nos estamos viendo, ¿sí? Chao, gracias. Chao, hasta luego. Ah, Chao, hasta luego, buenas profesor.